Hijo del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias infinitamente al Señor por este día maravilloso que Él nos ha regalado, porque desde temprano sentimos su amor, su ternura, la alegría. Sentimos que podemos, desde el momento en que nos levantamos, sentir que podemos respirar, porque a veces hasta eso se nos olvida, ¿verdad? Que es un milagro el respirar. Entonces le damos gracias al Señor infinitamente. Damos gracias por esta noche, por esta enseñanza. Que el Señor nos permita abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón. Que nos permita ver con los ojos del alma y los espíritus y el oído para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar y decirnos a través del hermano Carlitos. Queremos darle gracias infinitamente al Señor, especialmente hoy, en el día de Nuestra Señora de Fátima, ese mensaje de amor de la Santísima Virgen, y que ella nos siga acogiendo con su manto divino. Queremos ponernos en las manos del Espíritu Santo para que nos ayude y ayude a don Carlitos a iluminarlo, y que la enseñanza que Él viene a darnos el día de hoy, como Él dice, no es Él, sino que es Jesús el que viene a través de Él, que podamos nosotros sentirnos acogidas y amadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto divino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Espíritu Santo, eterno amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanas. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar nuestra catequesis y vamos a continuar en oración. Esta oración que vamos a escuchar, escuchémosla con los oídos del corazón para que sea la oración de toda la comunidad de Madres Mónicas, las que están en este momento conectadas y las que se conectarán después. Así que vamos a pedir desde el fondo de nuestro corazón, y ustedes van escuchando las palabras poco a poco que vamos a ir expresando a nuestro Señor Jesús. Entonces decimos: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Rey y Salvador, y me comprometo a luchar como hija tuya por la verdad del Evangelio, a procurar por mis medios el triunfo de la verdad y testimoniar tu realeza sagrada en este mundo. Anhelo fervientemente, Señor, que reines en mi corazón, pero que reines de verdad. Pero antes, Señor, ayúdame a reconocer mi pequeñez, mi miseria, mis bajezas morales, mi debilidad. Límpiame con la fuerza de tu espíritu para que puedas reinar en mi interior. Oh Espíritu de Dios, dame la fuerza necesaria para batallar cada día sin desfallecer. Ayúdame a ser consciente de mi pequeñez. Ayúdame a sentir con pena todo aquello que me aleja de ti, del reino de tu Padre. Ayúdame a contemplar las manchas de mi corazón
para poder purificarlas en el sacramento de la confesión. Oh Cristo Jesús, te reconozco como Rey del universo, porque todo lo has creado tú. Utilízame para hacer el bien. Y en este día renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y prometo vivir como una buena cristiana. Y muy en particular, me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de tu iglesia. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Esta oración la vamos a encontrar en cada una de las siguientes catequesis hasta hacer la vida en nuestras vidas. Ahora, enamoradas de Jesús, pues vamos a continuar con nuestra catequesis. Tuvimos ya la oportunidad del tema introductorio de la centralidad del anuncio del reino y la importancia que tiene dentro de la iglesia que nosotros aprendamos este tema. Y entramos directamente al tema 1, que es la promesa del reino, que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y ahí donde hemos aprendido que Dios actúa en la experiencia del reino desde el Antiguo Testamento como una preparación para la llegada del reino anunciada por los profetas y hecha realidad cuando viene Jesús. Hemos descubierto también cómo el pueblo de Israel reconoce que Dios es Rey de Reyes y Rey de las naciones y de todo lo que existe. Y por ello también descubrimos que nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida, Él también es el Rey de Reyes. Él es el soberano en nuestras vidas. Ese fue, en síntesis, lo que recibimos en el primer tema. Vamos entonces a pasar al momento en que lo empezamos a parafrasear y nos quedamos en el punto 1, porque hubo una revelación de Dios a través de su Espíritu Santo, haciéndonos ver que el reino de Dios es Jesús. Y ese Jesús, como parte de la Santísima Trinidad, que no se puede dividir, pues revela también al Padre y al Espíritu Santo. Por lo tanto, el reino de Dios que se manifiesta en Jesús es el reino de la Santísima Trinidad. Ese fue un descubrimiento maravilloso que nosotros hicimos en esa oportunidad, en este punto número 1, ¿verdad? Y vamos a continuar con los demás puntos más rápidamente porque es un tema que ya vimos, ustedes ya leyeron, estudiaron, es solamente de manera de refuerzo para que todos estemos en la misma sintonía y comprendamos el siguiente tema. Entonces vimos que el reino que Jesús hizo presente es una realidad que nació en el pasado, actúa en el presente y nos prepara para el futuro. Dentro del plan de salvación de Dios, Jesús irrumpe en nuestra historia humana con el anuncio del reino de Dios. Un reino que predicó, anunció su llegada y constituye la comunicación que tiene Dios para nosotros, constituyéndose también en el centro de la vida de Jesús y su misión. ¿Hasta qué límite llegó? Hasta dar la vida por el reino. Cuando Jesús predica el reino, lo comunica con expresiones que eran conocidos por los israelitas de su tiempo, porque fueron reveladas por Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento descubrimos que el pueblo de Israel, al ver las grandes hazañas que Dios hacía por ellos, pues concluyen que Dios es rey, porque esa era la figura política que ellos habían asumido para administrarse. Dios es rey. Quiere decir que es el que manda. Quiere decir que Él es el que merece toda la grandeza y el poder. Y entonces nos presentan ahí que en la primera carta de Crónicas, esa expresión de descubrimiento gozoso del pueblo de Israel se refleja en esta lectura y dice: a ti, Señor, la grandeza, el poder, el honor, la majestad y la gloria. Todo es cuanto hay en el cielo y en la tierra, a ti, Señor. La realeza y el dominio sobre todas las cosas. Un gran descubrimiento del pueblo de Israel. Dios los bendiga. Dios los bendiga, porque ellos en su camino de crecimiento como parte de la humanidad fueron madurando en su vida espiritual, y eso les fue permitiendo no solo asumir que había un solo Dios, sino que ese Dios era un rey omnipotente. Como
se fueron acompañando de Dios, como lo ilustra el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones fueron rescatados por Dios de los enemigos que los rodeaban. Y entonces, al ser rescatados por su fe en Dios, también lo reconocieron como rey de reyes. Ya no era solo el rey de ellos, sino que era el rey de todos los reyes. Y lógicamente, si era el rey de todos los reyes, pues también se convierte en el rey de todas las naciones. Y finalmente, el apóstol Pedro, fíjese que en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer lo que él manifiesta a los judíos de su época y dice: ustedes, en cambio, dice, son descendencia elegida, son reino de sacerdotes y nación santa, un pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a la luz admirable. Imagínense usted lo que el primer papa está diciendo a los judíos, reconociendo que ellos son el pueblo y una nación santa, y es un reino de sacerdotes, y es por eso es que Israel se considera un reino de sacerdotes. Bueno, esta experiencia que tiene el pueblo de Israel conforme va madurando en la humanidad, conforme va tomando conciencia de la existencia de ese Dios único, y lo va descubriendo poco a poco en la revelación de la palabra, en la revelación de los sueños, que en el Antiguo Testamento era uno de los medios que utilizaba el Espíritu Santo para comunicarse a través de los profetas. Empezaron entonces a brotar aquellos profetas, a predicar el reino, el Dios del reino, ¿verdad? El rey, a predicar del rey. Hizo que el pueblo de Israel asumiera una vida espiritual profunda. ¿Qué pasó? ¿Qué votaron? Lamentablemente, cuando se ven atacados e influenciados por los pueblos que viven alrededor o por su misma concupiscencia, sus mismos deseos y pasiones personales e intereses, como existe en toda humanidad, ¿verdad? Ellos vienen y se alejan de ese Dios único al cual ellos han nombrado su rey. Y entonces han sido y se convierten en un pueblo que es infiel a Dios. Entonces empiezan a adorar ídolos, empiezan a hacer cosas que no deberían hacer, que no estaban permitidas. Y entonces, eso de la infidelidad a veces a nosotros nos confunde un poco, y a veces los aclaro. La infidelidad no consiste solamente en una infidelidad sexual de una pareja, ¿verdad? Esa es una forma. La infidelidad consiste más que todo cuando no somos fieles a quien amamos. Y entonces puede ser de que no haya ninguna actividad sexual, pero no hay ninguna fidelidad tampoco a la persona que se ama, se le miente, se le engaña, o se le hace pensar algo diferente, se le manipula, o se le coopta, en fin, hace muchas cosas que uno puede realizar cuando no está presente esa fidelidad del amor que los ha unido. Entonces, esa infidelidad a la que se refiere la palabra en el pueblo de Israel se refiere a eso. El pueblo abandona su creencia en Dios, su esperanza en Dios, porque no le está siendo fiel. No está siendo fiel a este amor, este Dios que se ha manifestado con amor hacia ellos y que les ha dicho que es su pueblo y Él es su Dios. Como eso constituye un gran compromiso con Dios, ¿verdad? Pues así como Dios se da, también ese don tiene que tener una correspondencia. Y entonces Dios, para afianzar a su pueblo, le propone una alianza. En Éxodo 19 vemos: ahora bien, si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos. Eso les ofrece Dios a través de los profetas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que ese signo de la alianza está manifestado en el cumplimiento de los mandamientos que ha dado Dios a través de Moisés. Cuando el pueblo de Israel empieza a faltar a la fidelidad del cumplimiento de los mandamientos, entonces esa infidelidad provoca que esa alianza se rompa, que es una alianza que Dios le dio a ellos en el amor, en su misericordia. Y entonces, como hubo una infidelidad, el Señor envía a los profetas con el poder del Espíritu Santo a comunicarles que la única manera para recuperar la fidelidad de este pueblo y que sean perdonados, pues es con la llegada de un Mesías rey,
que se va a encargar de poner en orden ese reino que se ha quebrado, ese reino que ha sido infiel y que lo va a restaurar completamente en una dimensión mucho más profunda, en una nueva alianza que quiere realizar Dios a través de ese Mesías Rey. Entonces el pueblo de Israel empieza a vivir en la esperanza de ese Mesías Rey que va a instaurar el reinado. ¿Y cómo va a ser este reinado? Pues a través de los profetas ellos van percibiendo el reinado que Dios va a establecer de nuevo. Y entonces dice que es un reinado de justicia, pero la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Un reinado de felicidad que está basada en una comunión en el amor, pero en el amor de Dios, en el amor verdadero. Un reino de paz, en donde haya no solamente la paz entre todos nosotros, entre la sociedad, sino la paz en el interior de las personas, y un reino de sabiduría, en donde podamos discernir lo que Dios está proponiéndonos y lo que Él nos está enseñando para poder cumplir, ¿verdad? En ese Mesías Rey tendría la plenitud del Espíritu de Dios y aliviaría y alivia los sufrimientos del pueblo. Va a hacer justicia a los pobres y desvalidos y los va a llevar a una dicha incomparable donde todos podrían vivir en paz con todo el mundo. Eso está en los profetas, Jeremías, Isaías. Bueno, esa era la esperanza de Israel en el tiempo que se presenta Jesús en la historia y entonces el reino llega a su cumplimiento. Jesús es el Mesías, el rey que habría de venir, el que trae la paz, la justicia y la felicidad. Por eso acercarnos a Jesús es entrar en la dinámica del reino, en esa dinámica de la que hablamos en este tema, en donde es una armonía profunda de comunión en el amor desde el corazón de la Santísima Trinidad. Entonces Jesús fue haciendo presente poco a poco y mostrando que el reino no es un lugar ni es un concepto. Vimos que el reino no podemos definirlo porque es el Señor. Es una realidad divina que transforma a las personas y a todo cuanto entra en contacto con Jesús, con el reino que es Jesús. Dejar que el reino sea establecido es hacer que Dios ejerza su soberanía sobre todo y lo restaure de acuerdo a lo que Él es, amor. Y entonces vemos entonces en esta introducción, ¿verdad?, que inicia el reino de Dios porque Dios está actuando en su pueblo, lo va acompañando, lo va ayudando a reconocerlo como rey, ¿verdad? Y a pesar de sus infidelidades le muestra que hay un camino de salvación a través del Mesías Rey que Él va a enviar para una nueva alianza con aquel pueblo que le fue infiel. Pongámoslo en nuestro caso. Nosotros hemos podido ser infieles al amor de Dios. Y entonces Él nos envía a Jesús para que en Jesús nosotros volvamos a realizar una alianza, pero ya no la alianza como la primera alianza que era directa con el Señor, con el Padre, sino que ahora es con Jesús, que también está el Padre y el Espíritu Santo, pero ahora es Jesús el mediador, el único que va a mediar para que la salvación llegue a nosotros. Entonces, en Jesús, por Jesús y con Jesús, nosotros hacemos vida ese reino de Dios con nosotros. Entonces, a todos los que hemos sido infieles en nuestra vida hasta este momento, en alguna de nuestras actividades personales, hoy Jesús se nos presenta y nos dice que ese reino se hace presente en Él, que Él nos ama y que lo que nos está pidiendo, así como la primera alianza era el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, ahora nos dice Jesús, ahora vamos a cumplir los mandamientos del amor de Dios, no porque haya un castigo, no porque haya violencia, no porque haya una amenaza de parte de Dios, sino que los vamos a cumplir porque queremos vivir la armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se refleje en nuestra vida y en nuestros actos. Y por lo tanto, llenos de ese amor eterno e infinito de Dios,
no somos capaces de ofender a Dios, ya no queremos ser infieles. Y ahí es donde le pedimos perdón al Señor. Por eso es que el sacramento de la confesión nos acerca y nos introduce en el corazón de misericordia de la Santísima Trinidad, el reino de Dios. Y cuando nos confesamos de corazón, el reino de Dios se hace presente de nuevo en nosotros. Bendito sea Dios. Esa fue la primera enseñanza, hermanas. Entonces yo estoy seguro que cuando ustedes hicieron su reflexión personal que les puse al final de esta introducción, pues ustedes fueron respondiendo con su corazón las preguntas que se les hace ahí, porque recuérdense que como lo dijo la hermana, yo solamente soy el micrófono, es Jesús quien nos está preguntando, ¿verdad? Hay una pregunta especial ahí, dice, creo yo, y pongo mi nombre, Carlos, que Él es mi Mesías Rey. O sea que creo que Él es el que manda y el que es el que tiene el poder en mi vida. ¿Será eso lo que creo? El reino de Dios es Jesús, por Él, con Él y en Él. Es amor, es misericordia, es armonía, justicia, paz y felicidad. Es la comunión que existe y la libertad dentro de la Santísima Trinidad. Y ahí dice yo, ¿verdad? Y tú tienes que poner tu nombre ahí, ¿verdad? Beatriz o Dinora, o, ¿verdad? Deseo de todo corazón que el reino de Dios gobierne en mi corazón, por Él, con Él y en Él, Jesús mi Señor y Salvador. Y si ustedes se dan cuenta de estas preguntas, si usted se las va a responder como le he sugerido, respóndaselas a Jesús sacramentado o en el altar de su casa. Cambia totalmente. Si usted lo hace solita, ¿verdad? No tiene la misma profundidad que lo haga ante el Señor. No la tiene. Porque Jesús se hace presente en su vida, hermana, y eso es lo que Él quiere. Por eso estas catequesis no buscan el conocimiento de Dios solamente, sino el encuentro personal con Jesús. Así que, hermana, les repito, estas preguntas debe usted responderlas y yo ante Jesús sacramentado. Y entonces dígame usted, si estoy ante Jesús y digo, yo, Carlos, dejo que el reino de Dios, que es Jesús, que eres tú, Señor, se establezca en mí, permitiéndote que ejerzas tu soberanía sobre todo y sobre todas las personas, incluyéndome, y me restaure de acuerdo a lo que tú eres, amor. Dejo que ese reino se establezca en mí. Y ante Jesús, hermana, yo te aseguro que en ese momento nosotros, todas nuestras infidelidades, todas nuestras limitaciones mentales, todas nuestros por qué no, ahí se diluyen y se desvanecen. Porque ante la presencia de Jesús y su amor, ¿qué respuesta le voy a dar? Sí, Señor. Que tu reino venga a mí. Venga tu reino, Señor. Y entonces ahí vamos a encontrar la profundidad que tiene esa expresión dentro del Padre Nuestro. Ya no vamos a poder rezar el Padre Nuestro como antes, porque cuando nosotros decimos, venga tu reino, es ven Jesús, ven armonía, ven paz, ven justicia. Ven, Señor, conmigo, inúndame de esa comunión trinitaria, lléname del poder de tu Espíritu Santo, venga tu reino a mi familia, Señor. A esa comunión que debe haber entre los esposos, Señor, esa comprensión, a pesar de sus limitaciones y debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de que a veces hasta nos enojamos y nos insultamos, que no quisiéramos y no debemos, pero ahí está la carne presente entre nosotros, las tentaciones que nos abruman, pero inmediatamente a eso, Señor, te pido perdón, Señor, ayúdame, inúndame de tu amor y que se restablezca la armonía en mi hogar, Señor. Danos ese don del perdón. Para eso quiero confesarme, Señor, para que me dé la gracia y poder restablecer de nuevo la armonía con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. No puedo, Señor, ya continuar en este tema si estoy peleando con mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi suegro, mi yerno. No puedo, ni debo, Señor, porque tú me estás invitando personalmente a que se haga tu reino vida en mi vida, Señor. Y si yo permito eso en mi libertad, Señor, tú lo haces por ti, conmigo y contigo. Tú lo haces en mí, Señor, y ahí mismo me estás transformando, Señor. Ese debe ser entonces, hermanas, la conclusión de este primer tema ante Jesús, ¿de acuerdo? Esa
experiencia personal con Jesús al responderle las preguntas que en el Espíritu Santo nos ha planteado de todo corazón. Y si hay algo que nos haga falta, si hay algo que nosotros no podemos decirle en este momento, Señor, sí, yo creo, o yo me entrego, o yo puedo, pues díselo, digámoselo a Jesús. Tú ves, Señor, que quiero hacer el esfuerzo, no puedo perdonar a esa persona, Señor, perdóname, ayúdame. Y entonces el reino de Dios se va a hacer presente en tu vida. Y entonces vas a poder. Solo con la gracia de Dios podemos, hermanas. Así que este primer tema lo vamos a pasar dando por hecho de que tú te has encontrado con Jesús, le has respondido las preguntas y le has dicho que es tu Señor y Salvador, que es tu Rey. Amén. Vamos entonces al segundo tema. El segundo tema tiene como título Preparación y llegada del reino en Jesús. Ya vimos que siempre los títulos hacen un resumen del contenido. ¿Qué vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar cómo Dios fue preparando a la humanidad para la recepción de su reino y cómo se presenta este reino en Jesús. Eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Prepararse a la llegada del reino, dice, va a requerir que revisemos nosotros, dice, nuestra vida y nuestras actitudes. No es solamente saber cómo preparó Dios este plan y cómo llega Jesús. No, va más allá. El conocimiento que vamos a adquirir nos tiene que conducir a revisar nuestra vida y actitudes que tenemos en nuestra relación con Dios. Las citas bíblicas que nos pusieron de guía, se las voy a leer después de darles esta explicación. En el tema 1, como vimos ahorita, reflexionamos que la experiencia de la realeza que poseía el pueblo de Israel sirvió para preparar la llegada y el reconocimiento de Jesús como portador del reino, como Mesías Rey. Ahora veremos cómo se proclamó la llegada de este reino a través de Juan Bautista y de Jesús. Hay un nuevo protagonista. Ahora vamos a estudiar a Juan Bautista, es un nuevo protagonista. Y también entra Jesús ahí a actuar. ¿Y cuál fue la preparación inmediata del pueblo de Israel para recibirlo? A ver cómo recibieron esa noticia de la buena nueva, de la nueva alianza que Dios quiere hacer con su pueblo, su nación santa, la que le fue infiel, para que se restaure de nuevo el reino de Dios en la comunión de la Santísima Trinidad. Descubriremos y reflexionaremos en este tema que la conversión era una de las actitudes necesarias para acoger la llegada del reino. Y descubriremos cómo Jesús proclamó e hizo presente esa llegada del reino. Bueno, pues vamos a descubrir varias cosas hoy. Vemos que una actitud es convertirnos a Jesús y veamos cómo lo presentó esa llegada del reino, qué hizo y cómo lo hizo. Ahora sí vamos a leer y proclamar las citas bíblicas que nos presentan. Mateo 3:1-2 dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, conviértase porque está llegando el reino de los cielos. Entonces vemos a un profeta que anuncia la conversión porque el reino de los cielos se va a hacer presente. Entonces tenemos que estar preparados. Y en Mateo 1:14-15 dice que después del arresto de Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Decía, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el evangelio. También hay una invitación a convertirse y ahora a creer en el evangelio, a creer en la buena nueva. Juan el Bautista dice, conviértase porque está llegando el reino. Jesús ya no solamente dice conviértase, sino que también crea usted también en el evangelio, en la buena nueva que yo le estoy presentando. Bueno, entonces vámonos ahora a nuestra síntesis. El cuadrito de la síntesis para poder ver. Este está en la página 14. ¿Verdad? Es su manual. Ok. Pues vamos
a ver rápido porque ya ustedes ya conocieron la metodología, entonces ya no es necesario que me detenga tanto en cada cuadrito porque lo vamos a ver después. Lo vemos ahorita y después lo vemos ya en el tema parafraseado. Bueno, en síntesis dice, la cabeza de todo lo que vamos a estudiar se llama reino de Dios. Por eso está en la parte de arriba. Ok, vamos a estudiar acerca del reino de Dios y cómo se manifiesta en la historia. Y entonces dice que fue preparado en el Antiguo Testamento. Esa es el primer cuadrito del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanas? ¿Verdad? Fue preparado en el Antiguo Testamento, que es el tema que acabamos de ver. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ya viene una historia caminando el reino de Dios y se viene preparando en siglos. ¿Y por qué se viene preparando, hermana? Mira, aprendamos esto. La humanidad, ¿verdad? Así como ha venido, como la conocemos ahora, no era así antes. Nosotros somos unos hombres y mujeres privilegiados, hermanos y hermanas. Somos privilegiados, de veras. Los primeros hombres que no tenían ni reinado ni nada de eso, ellos vivían solitos en pequeños grupos familiares. Tribus, a veces cuando empezaron ya a reunirse varias familias, ¿verdad? Eran nómadas porque no tenían la agricultura todavía desarrollada, no tenían herramientas, sino que eran nómadas y se volvieron cazadores y pescadores porque era de lo que comían, de lo que había en la naturaleza, pero no tenían ninguna sociedad en ese momento, era pequeñas parejas y familias pequeñas que independientes unas de otra, peleando unas de otra, territorios o casa o sustento o dónde vivir, etcétera, ¿verdad? Y que no tenían ninguna conformación social más que esa pequeña familia. Así nació todo. Después ya se fueron formando las tribus y después ya se fueron formando los clanes, ¿verdad? Que es un conjunto de tribus y así se fueron formando ya los pueblos y fue la humanidad descubriendo pues ya las herramientas, el fuego, ¿verdad? Y todo eso hizo que vieran que podían ellos incluso pues hasta cosechar sus propios alimentos y entonces inició la agricultura. Antes no existía la agricultura. Pero también con eso nacieron las armas y empezaron los pleitos por los territorios y en fin, ¿verdad? Y esos hombres y mujeres primarios, pues venían y ellos sentían algo en su interior, como nos ha enseñado San Agustín, nuestro padre, ¿verdad? Había una inquietud en su corazón y que no sabían cómo saciarla. Y es esa semilla que ha sembrado Dios en nosotros desde el momento que nos ha creado, cuando nos pensó de regresar con el Padre y vivir en la vida de Dios. Y entonces ellos no sabían cómo manifestarla y entonces empezaron a pensar ya espiritualmente, a razonar. Y ahí es donde la humanidad se empieza a diferenciar de los animales, ¿verdad? De los animales irracionales. Y entonces el hombre como animal racional empieza a razonar. Y entonces ya eso le permite incluso desarrollar un lenguaje hasta para comunicarse. Antes no existía el lenguaje, eran señas y movimientos, sonidos. Y se desarrolla el lenguaje y todo ya el lenguaje permite pues comunicarse y después ya con el tiempo pues se va y se llega hasta la escritura, ya que es un avance intelectual maravilloso en donde el hombre descubre cómo escribir y descubre los números y hace cuentas y hace cálculos y en fin, desarrolla toda su capacidad y potencial intelectual, pero también va desarrollando su capacidad espiritual. Y entonces vemos que en esas culturas, las primarias, pues existen cada elemento de la naturaleza que se le hacía presente, pues le ponían el nombre para decir que es un dios, porque ellos no podían explicarse quién provocaba eso y que ellos no eran capaces de realizar. Y entonces estos pueblos se convirtieron en pueblos politeístas. Porque así como, digamos, nuestros mayas, ¿verdad? Que tenían el dios de la medicina, el dios del trueno, el dios del agua, ¿verdad? A cada fenómeno natural que sucedía, le ponían el nombre de un dios porque ellos no sabían cómo explicarse esos fenómenos que salían de su control. Bueno, así como fue madurando esta raza humana a la cual nosotros pertenecemos, entonces ya se fue purificando esa raza humana y se fue mejorando, ¿verdad? Y entonces ya empezó la filosofía, ¿verdad? El estudio del alma y del espíritu, ya empezaron las ciencias, ¿verdad?
a renacer en el espíritu aventurero y creativo del hombre, utilizando los dones de la creatividad, imaginación, inteligencia y voluntad que Dios nos ha dado a todos. Y entonces esta serie de gente pues empezó a reunirse en pueblos. Y entonces los pueblos fueron creciendo de tal manera que ya para resolver los problemas que ellos tenían que tener una administración social política, ¿verdad? Y de ahí nació, digamos, en este caso, los reinados, ¿verdad? Pueden ser los reinados, que ya es una evolución del género humano que ha ido alcanzando con el tiempo. ¿Por qué somos privilegiados nosotros? Nosotros no nos tocó vivir esas experiencias evolutivas, ¿verdad? De la humanidad. Nosotros hemos nacido ya en una cultura mucho más enriquecida, más grande, más desarrollada, ¿verdad? Y entonces ese estar en una cultura diferente, ¿verdad? Nos hace ver estos hechos que estamos estudiando del Antiguo Testamento de una manera diferente, porque como no lo hemos vivido, nosotros no podemos imaginarnos lo que le costó a estas personas llegar a esas conclusiones. No nos podemos imaginar, porque nosotros solo las recibimos, ¿verdad? Así dicen los salmos, así dicen los profetas, la leemos, la recibimos y ya. En cambio, ellos la vivieron y tenían que hacerle caso al profeta y creer en el profeta, que venía de parte de Dios. Difícil. A veces el profeta tenía que decir cosas que no le parecía al pueblo. Vemos a Moisés, ¿verdad? Ya rescatados del agua, de atravesar el Mar Rojo, y ya le estaban diciendo que querían regresar a comer cebollas a Egipto, ¿verdad? Y que él no servía como líder, porque el pensamiento humano, la evolución humana, requiere también esos procesos para que haya una madurez. Entonces, estas sociedades fueron madurando poco a poco hasta llegar a este convencimiento del cual estamos nosotros platicando. En la época de Jesús ya se había avanzado bastante, ¿verdad? Pero teniendo atrás esa historia, los israelitas estaban pues muy duros, ¿verdad? En el cumplimiento de ese Dios, que los había salvado, ese Dios guerrero, ese Dios que si se le ofendía lo castigaba a uno. Vivían en el temor del castigo de Dios. Y entonces por eso que fueron poniendo tantas exigencias en los mandamientos que Dios no lo puso, lo pusieron los hombres, tratando de hacer vida el mandamiento, pero perdieron de vista el espíritu con el que Dios dio el mandamiento. Dios lo dio en el espíritu del amor para que se construyera el reino de Dios, y ellos lo fueron volviendo una esclavitud y se volvieron esclavos de la ley, que la ley fue dada para ser libres. Por eso es que se hizo necesario la presencia del Mesías. Bueno, ya los introduje más. Entonces ahora estamos aquí, que fue preparado en el Antiguo Testamento, pero mire, hubo sudor, sangre y lágrimas. No, ¿verdad? Estemos conscientes, hermanos y hermanas, que cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de personas como nosotros que tuvieron que vivir una experiencia de fe, ¿verdad? De fe. Y que gracias a la fe nos ha llegado la fe a nosotros, ¿verdad? Seamos agradecidos con las personas de las cuales leemos en el Antiguo Testamento. No los juzguemos mal. No los juzguemos mal. Juzguémoslos, miremoslos con los ojos que Dios los ha visto, porque en sus momentos, en su inmadurez, en sus procesos de libertad, así como los nuestros, el Señor ha sido misericordioso con ellos. Nosotros pudiéramos decir qué bárbaro el pueblo de Israel que faltó a la alianza. Nosotros somos iguales, hermano. En otra época diferente, en otra cultura, pero igual somos infieles con el Señor. A pesar de que tenemos todas las ventajas adicionales que no tuvieron estas personas. Así que con respeto, miremos hacia el Antiguo Testamento, porque es parte del plan de salvación de Dios. Es Dios quien se ha manifestado con misericordia desde el Antiguo Testamento. Bueno, ellos venían ya con eso, con esa preparación ya anticipada de un solo Dios, de un Dios guerrero, de un Dios que es rey, ¿verdad? Al cual era casi imposible cumplir todas las exigencias. Y entonces viene Dios y dice, no, vamos a restaurar el reino de Dios y vamos a enviar
el último de los profetas. Vamos a enviar a Juan el Bautista. Entonces vamos a ver que se llama precursor, ¿verdad? O sea, es el que viene anticipadamente al Mesías Rey, el que va a anticipar la llegada del Rey. Veamos qué es lo que hace Juan el Bautista. Pues entonces, el precursor del reino de Dios, que es Jesús, es Juan el Bautista. Juan el Bautista prepara el camino del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto es simple, hermanas, ¿verdad? Mire, todos nosotros necesitamos que nos preparen primero para poder realizar una actividad, ¿verdad? Si nosotros vamos a salir de viaje con alguno de nuestros hijos, van a hacer una excursión, pues hay que prepararlo todo primero, ¿verdad? Preparar a los niños, preparar qué nos vamos a llevar, preparar anímicamente para que todos estemos felices, preparar el vehículo, en fin, ¿verdad? Hay que prepararse. Entonces, lo mismo ha hecho el Señor, conociendo nuestra humanidad, pues nos ha enviado a alguien para que nos prepare. En esa preparación, entonces dice que Él prepara el camino del Señor, no su camino. ¿Verdad? Como madres mónicas debemos de reconocer que nosotros como Juan el Bautista vamos a preparar el camino del Señor, no nuestro camino. Y ahí tenemos ya una enseñanza como Juan el Bautista. ¿Qué más hace Juan el Bautista? Predica un bautismo de conversión, ¿verdad? Entonces él invita a las personas a bautizarse en el agua, ¿verdad? En el agua como un signo para cambiar de vida. El bautismo de inmersión que utilizaba Juan el Bautista es introducir la cabeza de la persona por unos minutos para que sienta la necesidad de aire, que se sienta como que va a morir ahí, ¿verdad? Y entonces después lo levantan y entonces sale la persona del agua con el deseo de respirar porque ha renacido a una vida nueva. Está renaciendo a la conversión. Y entonces vamos a ver qué fruto tiene que provocar ese hecho que se hizo con ese signo, ¿verdad? Y entonces dice, predica el bautismo de conversión, invitando a la conversión a enderezar el camino si uno lo ha tenido fuera del camino de Dios, ¿verdad? Y a dar frutos de la misma conversión y no ser hipócrita. Yo me convertí, tengo que hacer ahora las cosas buenas y dejar las malas que estaba haciendo antes. Eso lo tengo que hacer. Bueno, ese fue el trabajo de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Con qué motivo? Preparando a las personas como se prepara la tierra cuando se va a sembrar la semilla, ¿verdad? La tierra hay que prepararla y entonces pasa el arado y la remueve, ¿verdad? Y para la ventila, la limpia, le quita todo aquello que puede ser cizaña y deja aquel terreno limpio para que la palabra de Dios que va a ser la semilla, pues sea acogida como debe de ser. Entonces, ante ese plan que el Señor ha establecido para toda la humanidad, esto que hace Juan el Bautista, nosotros tenemos que vivir. Nosotros tenemos que hacerlo vida en nuestra vida. Quiere decir que tenemos que convertirnos al Señor, tenemos que dejar la vida anterior y tenemos que ser el hombre y la mujer nueva en Cristo Jesús para dar frutos y fruto en abundancia. Bueno, ya nos iluminó Juan el Bautista. Pasemos. ¿Qué pasa entonces? Conjuntamente con Juan el Bautista, entonces se hace presente también Jesús. Se recuerda que Juan el Bautista es aquel que brincó en el vientre de la tía de la prima de María, Isabel, cuando María se presenta ante ella, ya embarazada, y dice que Juan brincó en el vientre de su mamá y quedó llena del Espíritu Santo. Fue Juan el Bautista. Este profeta quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá, al encuentro con Jesús, el Mesías Rey, que estaba en el vientre de mamá María. Entonces ahí tenemos la relación, ¿verdad? Y las edades, ¿verdad? Juan el Bautista era algunos meses más grande que Jesús, pero eran contemporáneos. Entonces Juan el Bautista inició su predicación del reino, de la conversión, de prepararse para el reino de los cielos, ¿verdad? Y ahí fue realizando su apostolado que encargó el Señor, ¿verdad? E inmediatamente después se presenta Jesús y entonces Jesús pasa
cuando Juan está con sus discípulos y entonces Juan el Bautista le dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y señala a Jesús. Y sus discípulos, que ya habían recibido definitivamente una catequesis sobre el Cordero de Dios, se fueron con Jesús, ¿verdad? Y fueron a beber donde vivía, y se quedaron con él y Virgen María para recibir sus enseñanzas, y lo adoptaron como nuevo maestro. Ahí es donde Juan el Bautista pasa la estafeta de lo que él era el precursor al Mesías Rey. Y por eso cuando veamos, va a decir, bueno, yo disminuyo para que él crezca. Madre Mónica, tú disminuyes para que Jesús crezca. Carlitos Vides, yo disminuyo para que Jesús crezca. Esa es nuestra experiencia como Juan el Bautista. Y continuando, vemos que cuando el plazo se ha cumplido, ese plazo lo da Dios. Dios lo estableció, ninguno de nosotros. Él consideró que ya era el tiempo y que la humanidad ya estaba preparada, cultural, psicológica y espiritualmente, para poder recibir al Mesías Rey, apreciarlo y restaurar el reino de Dios. Así lo creyó Dios. Ese era el momento. Entonces, en ese plazo que se ha cumplido, que ya había sido profetizado por los profetas, que iba a llegar ese momento de la presencia del Mesías Rey, que es el libertador, según lo escuchamos, ¿verdad? Se hace presente Jesús en nuestra historia, inaugurando y haciendo presente en él el reino de Dios. Entonces Jesús hace presente e inicia el reino, y lo hace a través de sus signos y a través de palabras, los signos como los milagros. Ya vamos a ver que esos signos y palabras tenían la autoridad de Dios, siempre la han tenido, ¿verdad? En donde estaba confirmando que el reino de Dios había llegado ya había llegado, que se estaba cumpliendo lo que los profetas estaban anunciando. Entonces ese reino llega, y la sorpresa no solamente llega para el pueblo de Israel, llega para toda la humanidad, porque el amor de Dios es para toda su humanidad, la que él creó, la que es propiedad de ese rey. Entonces todos nosotros estamos incluidos en ese reino que llega. El reino es para todos. Nosotros jamás vamos a poder decirle a alguien, tú no puedes estar en el reino de Dios, jamás, porque todos estamos incluidos en ese reino, en ese corazón de misericordia de la Santísima Trinidad. Nuestra humanidad, que sigue siendo la misma, y que hay algunas personas, dice, que reconocen a Jesús como rey. Pero también hubo otras personas, dice, que muchos no entendieron ese reinado de Jesús y no lo aceptan como el Mesías Rey de Israel y del mundo. Ese es el tema de hoy. Mira qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresar a nuestro contenido parafraseado para que usted lo escuche y lo vayamos comprendiendo. Estamos en un tema donde hay un llamado a la conversión para que se haga presente el reino de Dios en nuestras vidas, hermanas. Escuchemos entonces cómo el Señor quiere hacer que eso suceda. Primero, hemos visto que Dios envía un precursor, Juan el Bautista, para anunciar la llegada inmediata de ese reino. Esa voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, nivelen sus senderos. La llegada inmediata del reino quiere decir que no perdamos el tiempo, hermanos y hermanas, porque el reino de Dios ya está entre nosotros, y entonces en cualquier momento, si nosotros nos tocara partir en este momento a la casa del Padre, tenemos que estar preparados para ir directamente al corazón de la Santísima Trinidad. Ese es el apremio y esa es la urgencia que nos enseña Juan el Bautista. Estamos en ese tiempo en el que la urgencia es necesaria. Por eso es que nosotros aprendamos rápido para rápido también comunicar a las otras personas el anuncio de esa llegada inminente del reino de Dios en nuestras vidas, que para muchos de nosotros, ¿verdad?, va a ser en el momento en que nosotros nos presentemos ante Dios, pero ya algunos de nuestros amados
familiares ya avanzaron en eso, tal vez nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos o alguien de nuestros abuelitos ya avanzaron, ya están en la casa del Señor y ellos recibieron también el anuncio de discípulas misioneras como las madres Mónicas. ¿Ah? Recibieron el mensaje y si lo asumieron y si lo aprendieron bien, entonces encontraron a ese Jesús, a ese Padre misericordioso, a ese Espíritu Santo. Se lo encontraron aquí porque el reino se hace presente entre nosotros para conducirlos y nos vamos con él al reino. El reino viene por nosotros y nos vamos con él si nosotros aceptamos la invitación de Dios. Entonces por eso Dios ha enviado ese precursor, pero también va a enviar los precursores a nosotros. Ahí está el padre Juan Carlos, es un precursor. Nos anuncia la llegada del reino a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra pareja, con sus catequesis, con la celebración de la Santa Misa, con el entusiasmo con que realiza la hora santa ante Jesús. Él está anunciándonos el reino de Dios, así que nosotros también hemos tenido precursores a los cuales debemos amar y agradecer. Que Dios los bendiga por anunciarnos el reino de Dios que ellos ya comprendieron, que ellos ya están viviendo y quieren que nosotros lo disfrutemos. Igual Juan el Bautista, igual nosotros. Ante eso, Juan anuncia, dice, la llegada inminente. Es decir, que es una acción que ha de venir, pero que a la vez ya ha comenzado, como les he dicho. El grito de Juan en Marcos 1:3 dice, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos, sigue siendo vigente para nosotros. Preparemos nuestro camino al Señor, hermanas. Preparemos nuestro corazón. Nivelemos nuestros senderos, porque nuestros senderos a veces están medio torcidos. Todavía tenemos algunos defectos de carácter. Tal vez tenemos aquello que no nos deja dominar nuestras emociones. Tal vez no tenemos ese dominio propio. Tal vez caemos mucho en ese temor, en ese miedo, en esa duda. ¿Verdad? Tal vez no estamos muy atentos a discernir las tentaciones todavía y no hemos fortalecido nuestra oración personal o nuestra oración no llega a comunicarnos la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que enderezar eso. Hay que enderezar toda nuestra vida para recibir el reino de Dios que viene en Jesús. Para recibir el reino de Dios que viene, hermanas, y ponga atención en la Santa Eucaristía, hermana. Y a veces tenemos la idea de que el reino de Dios, a ver cuándo, ¿verdad? Hermana, todo nos conduce a la Santa Eucaristía. Y entonces enderezar nuestras vidas para recibir el reino de Dios que viene en Jesús, es decir, preparado a recibir a Jesús, el reino, en la Santa Eucaristía, hermano. Por eso hay que convertirse al Dios de Jesucristo y su reino. Debemos creer, confiar y esperar en el Señor. Ante la predicación de Juan, debemos cuestionarnos. Y así como Juan predicó a sus contemporáneos, nos predica a nosotros. ¿Y qué nos dice? Raza de víboras, ¿quién les enseñó del juicio inminente? Den frutos que prueben su conversión y no anden diciendo, somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. En la iglesia, el hecho de ser bautizado o realizar incluso algún apostolado no basta para sentirnos satisfechos. Es necesario dar frutos que demuestren una vida en constante conversión, hermanos. Y ahí es donde viene esa palabra de raza de víboras, ¿verdad? Nos lo da como una vacuna, no sean víboras, ¿verdad? No se conviertan en víboras, que pican, muerden, hacen daño. No. Ya es hora de convertirse al Señor. Ya deje de estar levantando falsos testimonios. Ya deje de estar hablando a las espaldas de las personas. Ya deje de estar inventándose historias que usted supone, pero no ha confirmado. Ya deje de guardar secretos que después no son secretos porque a medio mundo se los cuenta. Ahí es donde nos convertimos en víboras. El hecho de ser bautizado y estar en un apostolado, nos está diciendo en la iglesia, no es suficiente, hermanas. Tenemos que convertirnos y dar fruto de conversión. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? A Juan le preguntaron,
¿Qué tenemos que hacer, Juan? Entonces, cuando ellos sintieron que su corazón se veía tocado por esas palabras de verdad, que como hoy nos está tocando a nosotros el Señor y nos está haciendo ver que no somos santos, que tenemos que convertirnos. Y entonces le preguntaron a Juan, ¿y qué podemos hacer? Y Juan les compartió que había que actuar con misericordia, las obras de misericordia. Comparta su comida y su vestido con el necesitado. Practique la justicia y la honradez. Justicia y solidaridad para aquellos que están necesitados. ¿Estaremos nosotros actuando así? Con ese cuidado de no ofender a ninguna persona con nuestras palabras. De no hablar impropiamente de alguien. De no faltarle el respeto y menos si no está presente. ¿Actuamos así? Bueno, el Señor quiere que nos convirtamos, dice, ya vamos a terminar. Juan se consideró un precursor de Jesús porque él acepta que Jesús crezca y que yo disminuya. ¿Aceptas tú eso hoy, hermano? Deja ya tu yo para que sea el yo de Jesús. ¿Aceptas el señorío de Jesús en tu vida para que Él sea el Señor? Él gobierne lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú hablas. ¿Vas a dejar que el señorío de Jesús? Bueno, eso es la invitación de Juan el Bautista. Entonces viene y ante que el predicador, cuando viene el profeta y se disminuye, ¿y a quién presenta? Pues entonces presenta a Jesús. Y entonces vemos que Jesús se hace presente y se inicia el reino de Dios. El plazo ya se ha cumplido. Aunque algunas personas reconocen a Jesús como rey, no toda la gente comprendía el reinado de Jesús. ¿Verdad? Vemos a Pilato preguntando, ¿cuál es tu reino? Porque lo creían un reino político, no un reino en el Espíritu Santo. No conocían la naturaleza, por eso como no lo comprendían, pues no, ni siquiera le pusieron atención. Y Jesús le dice, mire, si mi reino fuera de este mundo, pues todos los que me siguen me estarían defendiendo ahorita, ¿verdad? No, yo no necesito eso. Mi reino no es de este mundo. ¿Comprendemos nosotros eso, hermanas? Que Jesús vino a instaurar el reino espiritual, el reino del Espíritu Santo. Ahí es el Mesías, ahí es el Rey. Y a través de esa transformación en el espíritu, en el alma de la persona, entonces se hace presente el reino en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Los evangelistas interpretaron las acciones de Jesús como acciones encaminadas a inaugurar ese reino mesiánico. Entre ellos, pues, está el anuncio de su nacimiento a la Virgen, su descendencia de David, sus milagros, su pasión, muerte y resurrección. Y vamos a finalizar hoy con esto. En este encíclica que Papa Juan Pablo II estableció, que se llama Redemptoris Missio, que significa la misión del Redentor. Es una encíclica preciosa, ¿verdad? Entonces, expresa lo siguiente, dice: la Iglesia Católica ha reconocido desde un inicio que en Jesús resucitado el reino llega a su cumplimiento. Mire qué lindo. ¿Por qué cumplimiento? Porque ha pasado un gran proceso la humanidad, como hemos visto. Se ha manifestado Dios a través de Moisés dándole los mandamientos. Desvirtúan ese espíritu con el que fue dado de amor misericordioso y convierten a Dios en algo que no era y mandamientos que no dio Dios. Y entonces fue necesario el envío de Dios de su Hijo mismo como Mesías para que tú, el que cree en Él, se salve. Entre al reino de Dios. En Jesús llega al cumplimiento el plan de salvación de Dios. Ya no esperamos otro profeta. Ya no esperamos otro profeta. Pero hay algunos todavía, como algunos israelitas judíos, que todavía están esperando a su Mesías rey. Ya, todavía lo están esperando. Nosotros ya no. La Iglesia Católica a la que pertenecemos reconoce desde un inicio
que en Jesús resucitado, el reino llega a su cumplimiento, hermanos. Y finalizo, ninguna realidad o persona, no sea nosotros, o las culturas a las que vamos a llegar, que entra en contacto con el reino de Dios, sale igual. O se transforma o se opone. Para reconocer que el reino de Dios ha llegado a nuestra vida, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a abrirnos al mensaje de Dios y si nos hemos encontrado con Jesús. Como le decía, las preguntas que vienen a continuación, hágalas ante el Santísimo para poder responder esto que nos acaban de decir. Ahora se lo leo de nuevo. Para reconocer que el reino de Dios ha llegado a mi vida, a tu vida, tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a abrirnos al mensaje de Jesús y si nos hemos encontrado personalmente con Él. Ya, yo espero que en su próxima visita al Santísimo o en el altar de su casa, al responder estas preguntas, tenga ese encuentro personal con Jesús y usted pueda decirle, revisando su vida y sus actitudes ante la santidad de Jesús, haciendo un buen examen de conciencia. Y dispóngase a ir a confesarse, hermano, hermana, porque ahora es el momento. Es que me acabo de confesar. Vuelve a confesarse, hermano. Lea bien este documento, hable con el Señor y vuelva a confesarse. Yo también tengo que irme a confesar. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgen María. Privilegio que nos das. Gracias por la enseñanza recibida. Y a ti también deseamos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amada Madre María, hoy que celebramos la vocación de Fátima, ruega por nosotros, mamá, para que nos encontremos personalmente con Jesús y ese encuentro con Jesús nos llene del Espíritu Santo como llenó a San Juan Bautista y a tu prima Isabel. Llénanos, Jesús, con tu presencia y la presencia del reino de la Santísima Trinidad en nuestro corazón en este mismo instante, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Gracias, hermanas, por escuchar.